Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que por amor de tu nombre, por la grandeza de tus misericordias, hoy nos des revelación de tu palabra. Por medio del Espíritu Santo, Señor, tú hables a nuestro corazón, a nuestra conciencia, conviertas nuestra alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Oración de gracias. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina ni se destruye ni pierde su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios nos protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Bueno, el apóstol Pedro, a través de esta carta o en estos versículos, toca un tema que es muy importante para los seres humanos. Toca un tema que es fundamental en la vida del ser humano. ¿Cuál es ese tema? Ese tema es el de la esperanza. Para el ser humano, tener esperanza es fundamental. Por eso, por ahí dicen que lo último que se pierde es... Y cuando dicen eso, quieren decir que, mejor dicho, cuando se pierde la esperanza, ahí sí ya no hay nada que hacer. Cuando un ser humano llega a perder la esperanza, hasta ahí llegó. Pero mientras tenga esperanza, lo demás puede estar acabado, destruido, arruinado, perdido, muerto. Pero mientras el ser humano tenga esperanza, de ahí esa esperanza le da el ánimo, esa esperanza le da las fuerzas, esa esperanza le da la motivación para volverse a parar, para volverse a levantar y para seguir adelante. ¿Sí me van a entender? Por eso la esperanza para el ser humano es una parte, es un tema, o es una parte fundamental en la vida del ser humano. Dios, que nos creó, pues por supuesto sabe eso, y por eso, si hay algo que el Señor nos viene a dar, o si hay algo que nosotros los seres humanos recibimos a través del Señor, es esperanza. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué dice que es algo que recibimos a través del Señor? Me dirá eso porque de pronto dirá, pero es que todas las personas tienen esperanza, todo el mundo tiene esperanza, y tiene razón. No necesariamente tiene que haberse convertido ni haber creído para tener esperanza. Todas las personas tienen esperanza. El que pierde las esperanzas es el que, por ejemplo, cuando una persona se mata o se suicida,
por ejemplo, que ya perdió toda esperanza que tenía. Y entonces todos tenemos esperanza. Todo ser humano tiene la esperanza. ¿Por qué? ¿O qué es la esperanza? La esperanza le produce al hombre un estado de ánimo de optimismo. Y por más complicado, por más dura que sea la situación, por más difícil que sea, todos procuramos y logramos tener esa esperanza. Ahora, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es algo nuevo acerca de la esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro, de la esperanza? Que hay una diferencia en la esperanza de aquellos que han renacido, dice aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y entonces el apóstol Pablo aquí está hablando que hay diferencia en cuanto a la esperanza entre unas personas y otras. Y las unas personas y las otras están definidas por esta palabra, por los que han renacido. Hay unas personas que han renacido por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Y hay otras personas que no han renacido. Eso, hace unas semanas, por ejemplo, hablamos de ese tema. Si no recuerdo bien el pasaje, pero hablábamos de que nosotros hemos creído, los que tenemos el hábito de congregarnos y nos consideramos creyentes o cristianos, como también nos conocen evangélicos, creyentes cristianos evangélicos, es porque el Señor tuvo un día misericordia y ablandó nuestro corazón. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y el apóstol Pedro lo sabía, y por eso él empieza este pasaje diciendo, alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Dice que según su grande misericordia, él está reconociendo eso, que es por la misericordia de Dios que algunos hemos renacido. ¿Qué quiere decir renacido? ¿Qué entienden por renacido? Volver a nacer. O sea, los que hemos vuelto a nacer. ¿Y cuándo uno vuelve a nacer? Según la palabra de Dios. De eso también hablamos, creo que ese día, que les decía, cuando recuerden, ya recordaron todo, ya saben, que les decía, ¿cuándo es que volvieron a nacer? Porque la fecha de nuestro primer nacimiento, esa sí no la sabemos de memoria, y es así, mejor dicho, le contaba diezma y todo, ¿cuándo nacieron? Pero del segundo nacimiento no daban razón, ni se acordaban de cuándo volvieron a nacer. Y esa segunda fecha, les decía, debe ser, según la palabra de Dios, es más importante que la primera. Porque en ese día volvimos a nacer, fue nuestro segundo nacimiento en el Espíritu, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Sí, hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han recibido al Señor en su corazón. Esas personas no han nacido de nuevo. Y entonces, por la misericordia de Dios, algunos hemos hecho ese acto de fe. Hemos creído con nuestro corazón, hemos confesado con nuestra boca, le hemos abierto nuestro corazón al Señor y hemos tomado una decisión. ¿Cuál es la decisión? De esforzarnos, no de ser perfectos, sino de esforzarnos, de meternos en una lucha diaria, continua, por agradar a Dios, por hacer las cosas como al Señor le gusta, no ya como yo quiero, no ya como yo quería, como yo venía haciéndolas, sino que nos dedicamos a aprender cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas y nos esforzamos por hacerlas. ¿Sí me hago entender? Eso, cuando uno tomó esa decisión por medio de un acto de fe, que es una oración de decirle a Jesús, Señor, te recibo como mi Señor, ahora sí, tú vas a ser el Señor de mi vida, ya no voy a ser el Señor yo, sino tú vas a ser el Señor, y eso significa que yo voy a seguir tus órdenes, que yo voy a hacer tu voluntad, ya no la mía. Y me estoy haciendo entender, ¿no?
Cuando hacemos eso, entonces volvemos a nacer. Y el apóstol Pedro aquí dice que para los que han vuelto a nacer, o los que hemos vuelto a nacer, Dios nos ha dado no solamente esperanza. Los que han vuelto a nacer no solamente tienen esperanza, sino que tienen una esperanza que viva. Y entonces les decía al principio, todos tenemos esperanza. Los que han hecho ese acto de fe y los que no han hecho ese acto de fe, siempre ha habido esperanza, ¿sí o no? Amén. Pero hay una diferencia, que cuando uno ha hecho ese acto de fe y tiene esa vida, está en la vida, ha hecho ese cambio en su vida de empezar a hacer la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios en su vida, así como se hace en el cielo, como el Padre Nuestro que antes recitábamos o rezábamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, venga, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Cuando ya nosotros estamos cumpliendo eso, estamos en un esfuerzo por nosotros, porque la voluntad de Dios se cumple en nosotros, aquí en la tierra, así como se cumple en el cielo. Entonces, para esas personas, es que dice el apóstol Pedro, que nos ha dado una esperanza, pero ya le agrega esa palabra viva. Y entonces, los que han nacido de nuevo, tenemos una esperanza viva. Los que no han nacido de nuevo solamente tienen esperanza. Y esa es una diferencia bien grande que vamos a tratar de aprenderla, de conocerla hoy. Amén. Y es que debe haber, porque es que la Biblia dice primero que cuando uno ha nacido de nuevo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno ha nacido de nuevo, y cuando uno está en Cristo Jesús, y cuando uno está en la vida de la fe del Hijo de Dios, como es conforme a la palabra de Dios, tiene que haber diferencia. Todo tiene diferencia, cuando uno es creyente a cuando no es creyente. Todas las cosas son nuevas, quiere decir diferentes, debe haber diferencia. Y entonces nuestra esperanza también sufre un cambio. Cuando nosotros creemos y lo recibimos a Jesús en nuestro corazón y decidimos seguirlo, nuestra esperanza sufre un cambio, empieza a tener una diferencia, y entonces ya no es la misma entre el creyente y el no creyente. Así como el Señor hace diferencia entre el que le sirve y no le sirve. ¿Sí han leído eso? Hay diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Lo mismo, hay diferencia en la esperanza entre el que cree y entre el que no cree. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Está bien clara aquí. La diferencia es que a los que hemos vuelto a nacer, hago un paréntesis, ¿quedó clara la explicación de lo que significa volver a nacer? Me interesa que quede bien clara para que no se vayan a confundir, porque hay unos que creen que han vuelto a nacer, pero no lo han hecho. Uno puede saber si ha vuelto a nacer cuando la vida le cambió ahora. La vida le cambia. Lo que usted hacía cambia. La forma como usted lo hacía cambia cuando usted ha vuelto a nacer. Lo que usted antes, la forma como usted pensaba antes, cambia su forma de pensar. En lo que usted creía antes, cambia ahora lo que cree. Tiene que haber ese cambio. Amén. Y entonces la diferencia es en que el que nació tiene una esperanza viva, por lo tanto los que no han nacido tienen una esperanza ¿qué? Muerta. Es muy parecido o igual a lo que pasa con la fe. Y entonces, si hablamos de la fe, la Biblia dice que hay una fe que es viva y hay otra fe que es muerta. Y entonces
Muchos tienen, los que vuelven a nacer tienen una fe viva, y los que no han dado ese paso de fe de volver a nacer tienen una fe muerta. Así es la esperanza. Ahora, ¿qué significa una esperanza viva? Una esperanza viva quiere decir una esperanza real, una esperanza eficaz, una esperanza útil. Una esperanza viva quiere decir una esperanza que se va a cumplir. Una esperanza muerta quiere decir una esperanza que nunca se va a cumplir. ¿Sí me va a entender? Esa es la diferencia. Y por eso el apóstol Pedro le está dando tanta gloria, y con esa forma, bendito empieza, con ese ánimo, porque la esperanza, le decía, tiene como propósito darle ánimo al ser humano. Le dan ánimo, aliento, y aquí se lo nota con ánimo, con aliento, bendiciendo a Dios con fuerza, con gozo, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene una fe viva, o sea, que una esperanza viva, o sea, que lo que él espera se va a cumplir, sí o sí. ¿Sí me van a entender? Eso significa la esperanza viva. La esperanza muerta, entonces, es una esperanza inútil. Es una esperanza que no sirve. Por eso es que se quedan siempre los incrédulos, se quedan esperando. Se quedan con sus esperanzas ahí, pero nunca se les van a cumplir. La esperanza, ¿por qué pasa eso? Porque la esperanza del incrédulo, o del que no ha renacido, ¿se basa en qué? ¿En qué creen que se basan las esperanzas de los que no han renacido de nuevo? Les voy a decir. La esperanza de los que no han nacido de nuevo se basa en deseos propios, en sus deseos, en sus anhelos o en sus sueños. La esperanza de los que no han renacido de nuevo se basa en eso. En lo que desean, en lo que anhelan, en lo que sueñan. Pero la esperanza de aquel que ha nacido de nuevo se basa en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios. Y eso hace la diferencia. Allá en el libro de Proverbios dice: no hay peor mal que este, para hablarlo para los hombres. Dice: el desear y no poder alcanzar. Y entonces, para ir reflexionando, para ir meditando, usted piense o recuerde cuántas esperanzas ha tenido en la vida. Hace unos años tal vez recuerde qué esperanzas tenía. Y de pronto hay algunas que ya las dejó, no porque se le hayan cumplido, sino porque ya se dio cuenta que no se cumplieron. Tenía la esperanza de algo, y esa esperanza estaba basada además en un deseo. Deseaba que sea así. Usted quería que sea así. Usted anhelaba que sea así, y no fue así. Y de eso está llena la gente. Por eso muchos terminan viviendo, teniendo lo que no esperaban. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando eran jóvenes, cuando eran solteros, cuando eran solteras, tal vez deseaban una vida, se la imaginaban, decían: yo quiero tener una vida así, yo deseo mi vida así, y eso es una esperanza que tenía. Y pasaron los años y uno tiene que revisarse, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió eso que esperabas? Y si no se cumplió es porque no has renacido. Porque una esperanza viva para aquellos que han renacido
es que se cumple lo que esperan. ¿Ven? Entonces, cuando uno vuelve a nacer de nuevo, uno ya pone sus esperanzas, ya no en los deseos, en los sueños, en las cosas que uno desea, sino en la bondad de Dios. Y uno espera cosas porque Dios es bueno, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso y porque es poderoso para hacerlo. Por ejemplo, uno conoce la palabra de Dios y uno sabe que el Dios en el cual uno cree tiene el poder para abrir caminos donde no los hay, dice. Y esa es una esperanza que nosotros tenemos. Abre caminos en el desierto, abre caminos en el mar. Fue el que le abrió el mar a Moisés, el que hace brotar agua de las peñas. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que por más difícil o imposible que sea para ti algo, con el Señor puedes tener la esperanza. Por eso Jesús le dijo a una mujer que se le había muerto su hermano. ¿Qué le dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso se llama una esperanza viva. Ahora, la buena noticia, o la buena nueva, que como Jesús dijo, Padre me había dado a dar buena noticia, la buena noticia es que usted y yo podemos contar con esa esperanza. Usted y yo tenemos esa esperanza. Amén. Amén. Esa esperanza es para nosotros. Dice aquí, dice, ¿para quiénes? Dice, para vosotros, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo, para vosotros. Para usted, para mí, para todos los que hemos vuelto a nacer, contamos con esa esperanza. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que vivir con esa esperanza. Amén. Ya es nuestra, ya la tenemos. Ahora nosotros tenemos que vivir con esa esperanza. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo decía: y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para nosotros, les decía, ya la tenemos. El hecho de nacer, de haber nacido de nuevo por la misericordia de Dios, que dimos ese acto de fe y volvimos a nacer, ya tenemos, ya contamos con esa esperanza viva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa esperanza viva? Empezar a vivir, a vivir cada momento, cada situación, cada circunstancia en nuestra vida. Tenemos que afrontarla con esa esperanza. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es darle el uso a esa esperanza. Es enfrentar lo que se venga, lo que pase en nuestra vida, teniendo esa esperanza viva en nosotros. Por ejemplo, si usted, si alguien de pronto por alguna razón perdió el trabajo, estaba trabajando y de su trabajo depende la comida de su familia, de su trabajo, usted ahí sacaba para pagar todos sus gastos, sus servicios, su familia, sus hijos y todo, y de un momento a otro, por alguna razón, sea lo que pasó aquí en Mocoa o un recorte de personal o lo que sea, se acabó el trabajo. Se le presentó esa situación. Ahora, ahí usted, si ha nacido de nuevo, ahí usted debe decir, pero yo tengo una esperanza viva. Y entonces, listo, recibe esa noticia, recibe la carta de despido, se levantó el otro día ya sin tener nada que hacer. ¿Y ahora qué? Ahora, ahí viene la esperanza, la confianza en Dios. Saber que el Señor le va a abrir puertas, el Señor le va a proveer, así decía Abraham, Dios proveerá. Y empezar a que su ánimo no decaiga.
Porque la esperanza tiene ese propósito de levantar nuestro ánimo, que no se vuelva pesimista. Les decía, la esperanza le da al hombre un estado de ánimo optimista. Usted que es creyente tiene que tener siempre ese optimismo, porque usted cuenta con esa esperanza. ¿Amén? Ahora le decía, ya cuenta con esa esperanza, ahora tiene que vivir con ella. ¿Cuándo vivir con ella? Cuando se le presenten cosas como esas. Cuando vea que se le viene el tiempo de cumplir el pago de cosas y no tiene nada, no tiene nada en el bolsillo, ni esperanza de dónde recibir. Ay, acuérdense que Dios, bendito sea Dios, que usted si ya volvió a nacer, tiene la esperanza viva. Ahora, afronte eso, aplique ahí la esperanza viva y diga, como decía Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre que tenía la esperanza viva. Le voy a decir cómo. Un día Mardoqueo, hace poco hablamos de esto, y Mardoqueo estaba por ahí, y en la época de Mardoqueo hubo un hombre que los odió a los israelitas. ¿Cómo se llamaba yo? ¿Ah? Amán. Y entonces este hombre era la mano derecha del rey. Y entonces este hombre lo convenció al rey para que le dé permiso para desaparecer a la raza judía. Y el rey le dio permiso para determinar un día para destruir y matar a todos los israelitas. Y entonces Mardoqueo, ante esa situación, la esposa del rey era judía y era familiar de él. Y le mandó a decir, mira, ¿cómo se llamaba la? Esther, ¿no? Y le dijo, mira Esther, por favor, entra y habla con el rey y pídele el favor que anule ese decreto, que anule esa ley, porque los van a matar a todos. Ya está el día, ya está la hora, ya está sellado, ya está decretado eso. Ya no hay nada que hacer. Y entonces la reina no quería hablar. Y Mardoqueo le dijo lo siguiente, y ahí es donde se ve la esperanza viva de Mardoqueo. Le dijo, mira, si tú no hablas, no creas que tú te vas a salvar por vivir en el palacio, porque eres judía y la ley también es contra ti. Pero si tú te callas en este momento, el Señor enviará su ayuda, y ayuda y socorro enviará de algún lado, dijo así. De alguna parte el Señor enviará su ayuda. Eso es vivir con la esperanza viva. ¿Sí me va a entender? Eso es enfrentar una situación con la esperanza viva. Y entonces, si usted se encuentra en una situación de esas, usted tiene que, si ha nacido de nuevo, saber que cuenta con eso y viva al frente con ese optimismo, con esa disposición, con ese ánimo, con esa fuerza, porque el aliento, el ánimo a uno le da fuerza, la esperanza le da fuerzas para seguir adelante. Y entonces Mardoqueo le dijo, pues ayuda vendrá. Y entonces, si usted les decía, si está en una situación así, donde no ve de dónde, no hay de dónde, no ve por dónde usted pueda tener lo que necesite, la solución de su problema, la solución de lo que esté viviendo, la respuesta a lo que esté viviendo, si no hay por dónde, usted tiene una esperanza viva. Y sepa que el Señor enviará su ayuda. Que el Señor otra vez abrirá caminos en el desierto. Que el Señor otra vez hará brotar agua de la peña. Que el Señor, si es necesario, otra vez le abrirá el mar. ¿Por qué? Porque Él puede. Porque Él sí tiene el poder para hacerlo. Entonces no se desanime, no se desaliente, no se decaiga, no se hunda en el desánimo, en la desesperación, en la angustia. No pierda la esperanza, porque tiene una esperanza viva. ¿Amén? Así le pasó a Moisés. Otro ejemplo le doy. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Moisés se sostuvo, dice, ¿no? ¿Cómo se sostuvo Moisés? Se sostuvo como si estuviera mirando al invisible.
meditando en eso. ¿Por qué dice? Ahora, cuando dice eso, que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible, no sé si ustedes han puesto a meditar por qué se sostuvo, de qué se sostuvo, ¿ah? O cuándo, en qué momento se sostuvo, porque si uno se sostiene cuando está en riesgo de caerse, uno se sostiene, se coge cuando se resbala, cuando se tropieza, o cuando se va a ir al piso, o caer en un hueco, uno tira de dónde cogerse. Y cuando dice que Moisés se sostuvo, dice que él se cogió del Señor, del invisible. ¿Para qué? Para no caerse. O sea que eso nos hace entender que Moisés tuvo tiempos donde parecía que ya no daba, donde parecía que ya no podía, así como todos nosotros, tiempos donde parece que ya no hay esperanza, ya de esta no salimos, de otras nos cerramos, pero de esta sí parece que ya no hay esperanza, ya no hay opción, ahora sí ya parece que no. Momentos donde parece que uno ya se hunde, donde las fuerzas se le acaban, donde uno ya no quiere seguir luchando por algo, cuando uno ya no quiere seguir dando la pelea por algo, cuando uno ya no quiere seguir intentando algo. ¿Sí les ha pasado o no? Usted dice, no, yo ya tiro la toalla, ya no doy más, y ya no sigo con esto, y se rinde, porque ese de tirar la toalla es sinónimo de rendirse, de perder, de entregarse. Y entonces Moisés se sostuvo por la esperanza que tenía el Señor, porque Moisés también tuvo tiempos así, y tiempos largos, por ejemplo, de escasez. ¿Ah? ¿Quién ha tenido tiempos largos de escasez? De pronto tal vez están viviendo tiempos de escasez, de trabajo duro. ¿Usted qué cree que cuando le tocó, cuando Moisés tomó la decisión de ser israelita, o sea, de volver a nacer, porque esa decisión que tomó Moisés de no seguir gozando de los deleites temporales del pecado en Egipto, la decisión que tomó Moisés fue dejar la familia de Faraón y volverse familia de los israelitas, porque él era israelita, había nacido de ese pueblo, pero lo había adoptado la hija de Faraón. ¿Amén? Y entonces cuando Moisés tomó esa decisión, Moisés volvió a nacer. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, volvió a nacer. Sí me estoy haciendo entender, porque nació israelita. Cuando lo adoptó la egipcia, quedó como egipcio y todo el mundo lo contaba como egipcio. Entonces él dijo, no, yo me vuelvo a ser judío. O sea, volvió a nacer, renacido. Como era renacido, él tenía esperanza viva, y por esa esperanza viva él se sostuvo, porque Moisés tuvo tiempos, como le decía, para que entendamos por qué dice que se sostuvo, porque había tiempos, Moisés vivió tiempos tan difíciles donde parecía que él ya no daba más, donde las fuerzas ya no le daban. 40 años en el desierto, ¿les parece poco vivir? 40 años en el desierto. ¿Ah? De pronto usted está viviendo, ha vivido alguna tal vez difícil, alguna dificultad, pero tampoco tantos años. De pronto 1, 2, 3 años, 4, 5, lo que sea. Pero de pronto 40 no creo. Ni han de tener 40 años. Para lo que significa vivir en el desierto, la escasez, la soledad cuando estuvo solo. La escasez que se vive en el desierto. ...40 años de trabajo duro, porque el trabajo, miren, que tenía Moisés, el trabajo que tenía Moisés de pastor, no era un trabajo fácil. ¿Sí sabía usted que en la época de Moisés, y
hasta en los tiempos de David, muchos de esos tiempos antiguos, los pastores eran vistos mal. Pues ahora también, ¿no? Pero digamos, en ese tiempo era por el trabajo. Era un trabajo duro. Tenían que irse días de su familia, lejos, solos, por allá buscando pastos, en el monte, en el campo, solos ellos ahí mirando un poco de ovejas, cuidándolas de, el rey David decía, de osos, de leones, de lobos. El rey David decía que él había peleado con osos, con leones, arriesgando. Era un trabajo de un riesgo, y además era un trabajo en el que tenían que andar sucios, oliendo feo. Por eso cuando los israelitas vinieron en el tiempo de José, los llevó a Egipto, a los israelitas los mandaron a vivir aparte, porque los egipcios olían feo. ¿Ah? Por ejemplo, un ejemplo parecido que le pongo: usted vaya y pase, por ejemplo, cuando saca la basura. Usted cuando saca la basura, de pronto no la sacó antes, sino que justo cuando el carro está pasando y le toca ir hasta allá de lado, ¿qué pasa? Usted va y compra la carga, voltea, y la gente que está trabajando que la recibe, y ellos tranquilos, porque ellos no tenían ni tiempo a veces ni para bañarse, ni si a donde iban casi que no había, porque vivían un tiempo así. Ahora, Moisés en el desierto, todo eso, entonces, trabajo duro, difícil, y había tiempos en todos esos años que Moisés seguramente quería darse por vencido ya, y no seguir intentando, y no seguir trabajando, y no seguir luchando, pero la esperanza lo sostuvo, así se sostuvo. Entonces, la esperanza, ¿para qué sirve la esperanza? Para sostenernos cuando nos lleguen esos tiempos. Por eso es importante volver a nacer, para que la esperanza viva, porque solo la esperanza, cuando es viva, nos sostiene en esos tiempos. ¿Sí lo van a entender? En esos tiempos cuando ya te quiere venir la angustia, cuando te quiere entrar la desesperación, cuando te quiere venir la depresión, cuando los problemas se te vienen uno tras otro encima y te quieren tapar, ahí es donde tú puedes echar mano y cogerte de esa esperanza y tomar fuerzas y seguir adelante, y seguir luchando, y seguir trabajando, y seguirte esforzando, porque sabes que se va a cumplir, porque es una esperanza viva. ¿Amén? Porque tienes una esperanza viva, ya no tienes solamente una esperanza, sino que tienes una esperanza viva. O sea que el Señor, tarde o temprano, de alguna manera, como decía Mardoqueo, va a actuar. Algo hará el Señor. Algo va a hacer el Señor. Puedes tener toda la esperanza, puedes tener toda la confianza que el Señor algo va a hacer. De alguna parte, le decía Mardoqueo, si tú no lo haces, si tú no hablas, el Señor de alguna parte enviará su ayuda. Abraham le decía a su hijo: Dios proveerá el cordero. Esa es la forma, esa es la actitud con la que tenemos que vivir nuestra vida. ¿Amén? Ahora, una parte importante de esta esperanza viva, que hace la diferencia entre la esperanza que tiene el creyente y no creyente. Dice, no lo busqué el pasaje, pero si alguien me lo encuentra, dice que la esperanza no te avergüenza. Esta esperanza viva, a los que han renacido, a los que han vuelto a nacer, a los que hemos vuelto a nacer, no seremos avergonzados por nuestra esperanza. Pero a los que no han hecho eso de volver a nacer, la esperanza que tienen los va a avergonzar. ¿Cuándo pasará eso? ¿Cómo pasará eso? ¿Cuándo lo avergüenza a uno una esperanza?
cuando no se cumple. Por eso es que de pronto cuando alguien dice, oh, yo tengo la esperanza de que esto va a pasar, y lo dice así, y tú no has renacido de nuevo. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice, resultado de la justificación, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Les decía, ¿cuándo una esperanza avergüenza a alguien? Cuando la esperanza no se le cumple. Esa es razón de vergüenza. Por eso es que cuando alguien dice, por ejemplo, no, yo tengo la esperanza de que algo va a pasar, y no pasa, después no quieren ni hablar de eso que tenía esperanza, porque les da vergüenza, ¿no? ¿Cuántos han dicho cosas de así? Pero cuando a uno se le cumple la esperanza, en lugar de vergüenza, ¿qué siente? Uno siente, pues la alegría, el gozo que siente, y uno como que se siente como orgulloso, ¿no? Uno como que saca pecho, mire, yo tenía esa esperanza y se me cumplió. Yo esperaba esto y se dio. Diferencia la esperanza del que ha renacido y el que no ha renacido. Amén. Ahora dice, esa es una diferencia entre esas dos esperanzas. La esperanza que tiene el creyente y el que no es creyente. No lo avergüenza al creyente la esperanza. No lo avergüenza. ¿Por qué? Porque se va a cumplir lo que tú esperas por haber nacido en el Señor y por tener. Ahora para terminar, les vuelvo a insistir en eso de nacer en el Señor. Pero tú no serás avergonzado porque tu esperanza se va a cumplir.